Buenas, saludos. Yo soy el doctor en Ciencias Psicológicas Francisco Enrique García Ocha, investigador emérito de la Academia de Ciencias de Cuba, y resulta para mí muy grato encontrarme aquí con ustedes para hablar de un tema tan interesante como es deporte y COVID. Debo decirle que cuando se dio el inicio, o la posibilidad del inicio de esta pandemia en nuestras tierras, llegó a mis manos un video realizado por una mexicana de gran competencia y habilidad en lo que estaba mostrando, donde indicaba que una persona que tuviera el virus podía transmitírselo ella sola, ese solo caso, a más de 50.000 personas, lo que habla de la letalidad, de la capacidad de pasar de una persona a un grupo mayor. Esto no ocurre en la mayoría de los virus o las pandemias que en la humanidad conoce, como fue la fiebre bubónica, como ha sido la peste, como ha sido el ébola, donde la transmisión se llega a un número determinado de personas, pero no a 50.000. Eso me causó una gran preocupación que aumentó cuando pude leer un trabajo del doctor Albert Laszlo Barbasi, un súper especialista en redes humanas, por tanto sabe perfectamente cómo se mueven las personas, cómo se comunican unos a otros, y él declaraba que este tipo de virus, tal y como se había analizado, llegaría a tener en su cuerpo, en sus órganos, los gérmenes de este virus, porque era altamente infeccioso. Todo eso, desde luego, que fue creando un problema. La humanidad, cada vez que ha existido una pandemia, uno de los recursos más importantes que ha utilizado ha sido el aislamiento. Hablaremos de esto. La pandemia llega en un momento determinado para el cual no estamos preparados, no hemos calculado realmente su impacto. Y entonces aparece una gran necesidad de saber qué va a ocurrir. Y esto, como no está, crea incertidumbre. La tendencia a las personas cuando tienen incertidumbre es a postrarse y no hacer nada. Sin embargo, algunos investigadores, Nathan Keiler, que han sido personas que han trabajado en el campo de los negocios, de las empresas, han llegado a plantear algunas recomendaciones acerca de cómo tomar decisiones y proponerse actividad en medio de la incertidumbre. Esto es posible enfrentarla si dejamos de pensar en términos binarios, positivo o negativo, sino también acudir a que tengamos en tiempo la atención en nuestros círculos de influencia, los sentimientos que nuestra imagen o están a margen de la maniobra que uno puede hacer para mayor enfrentamiento de los problemas que acontecen. Todo esto fue creando diferentes problemas que fueron en muchos casos dar lugar a recomendaciones por parte de los psicólogos para, de una manera u otra, amortiguar los efectos estresantes de la situación que traía la pandemia. Todos sabemos que hay diferencias individuales y que esas deben de ser atendidas, no basta con hacer recomendaciones generales. Ya en los últimos años se han hecho investigaciones en el campo del deporte por la característica tan estresante que tiene la actividad deportiva, y han salido a relucir desde luego trastornos psicológicos en algunos deportistas, no tanto de ser psicótico, locos, no, pero sí trastornos de personalidad que pueden hacer mucho más difícil la actividad que se desarrolla. Y hoy en día se está trabajando, también hay un enfoque por parte de los psicólogos de no trabajar solamente para garantizar rendimiento, sino también para garantizar la salud de los deportistas y grados de bienestar psicológico que sean agradables, que posibiliten la actividad y la permanencia en el deporte. El deporte es altamente inteligente, altamente exigente en cuanto a los requerimientos que plantea, dedicación, motivaciones muy monopolizadoras de la vida del deportista, que se centra fundamentalmente en la actividad como tal. Este problema se agudiza en un momento en que hay un aislamiento.
O sea, un aislamiento donde se deja de hacer los ejercicios, la actividad deportiva, como se hacía cotidianamente en un terreno, en un estadio, y hay que refugiarse prácticamente en el hogar. Y esto trae, entre muchos problemas, la falta de supervisión por parte de los entrenadores de lo que está haciendo el deportista. Una de las tareas más comunes de los entrenadores es corregir errores mientras se está haciendo el ejercicio. Y esto no era tan fácil, no todo el mundo tenía la posibilidad de interactuar entrenador y deportista para poder cotejar y regular las acciones. De manera que las cargas de entrenamiento que se han dado durante este periodo de aislamiento no tienen el impacto que podían tener si se hubieran hecho en condiciones de terreno, cosa que no era tan posible en un momento de intensa pandemia. A esto se ha llamado este tipo de entrenamiento, estudiado por varios especialistas, se trata más bien de un desentrenamiento, o sea, de mantener una determinada forma deportiva, pero no poder llegar a niveles tan intensos como para hacer modificaciones reales en el organismo del deportista. Las cargas de entrenamiento no llegaban a realizadas en el hogar, no llegaban a la intensidad ni al volumen necesario. Entonces, con esto, desde luego, se crea una situación de pérdidas de estas habilidades del deportista. Las habilidades del deportista son impresionantes. Yo le puedo decir de que muchas cosas que pensamos que no tienen importancia, las tienen en el campo del deporte. Le puedo hablar, por ejemplo, de un clavadista. Si el agua no llega al borde de la piscina, él no va a hacer bien el ejercicio. Se requiere para su conciencia, para su subjetividad, para la programación de la actividad que va a realizar, que ocurra esas condiciones. Estado de visita en un centro de entrenamiento sumamente moderno, hecho con un rigor extraordinario para que todo el mundo se sienta bien, complacido. Y ahí me encontré con un problema. Ustedes saben que el boxeo se hace siempre bajo techo. Y había un lugar de entrenamiento de los boxeadores que se aprovechaba la luz solar para hacer los ejercicios. No era necesario poner lámpara. Esa luz solar entraba por una de las ventanas fundamentales y de una de las puertas de las laderas del local. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues no se podía entrenar adecuadamente. ¿Por qué? Porque el boxeador está acostumbrado a entrenar bajo techo y con luz artificial. Y así hay muchos detalles que, imagínense, con esta situación de la pandemia, entrenando en la casa, donde viven otros familiares o no, teniendo o no toda la aparatura necesaria, tiene que haber creado serias dificultades para ejecutar los ejercicios, para llevar a cabo la motivación, para saber cómo manejar la cotidianidad de nuestro horario cuando estamos encerrados en un hogar, la recreación, etc. Ha sido una labor extraordinaria y eso desde luego trae pérdidas de habilidades. Y ya tenemos que decir que ahora el regreso tiene que considerar enormemente rehabilitar al deportista para poder hacer de manera correcta sus ejercicios. No podemos empezar nuevamente con las mismas cargas de entrenamiento. Hay que pasar un periodo de preparación general que vaya aglutinando las potencialidades del deportista para poder realizar a plenitud su preparación deportiva. De manera que el regreso vamos a tener que tener muy en cuenta la subjetividad del deportista, las sensaciones que él es capaz de sentir, capaz de analizar, que pueden llevarlo a dudas, pueden llevarlo a la incertidumbre, si lo haré o no lo haré, su control motor que llega a refinarse y el establecimiento de metas y motivación para acometer un plan de trabajo. Sabemos que muchas de las competencias internacionales han sufrido de cambios en su programación. Por ejemplo, tenemos el tema de la Olimpiada. Todavía tenemos que ver qué va a ser en el 2021. Y algunos
estaban preparados para la Olimpiada, hay deportes que se han clasificado, pero algunos de esos deportistas estaban en tránsito hacia el retiro. Y entonces ahora es un periodo mayor de tiempo para volver a tener la forma deportiva adecuada, para poder estar en buenas condiciones o para frenar ese tránsito al retiro que va a necesitar de un periodo de tiempo mucho mayor. O sea, son algunos de los temas que hemos tenido presentes a la hora de pensar en esto. O sea, las percepciones especializadas, el logro de lo que vamos a hacer, el mantener una conciencia elevada de lo que quiere el deportista, a qué puede llegar, cuáles son los campos de confianza acerca de las cuestiones que él puede llevar a cabo, desafiar sus propios límites, estar abierto al cambio, porque los cambios van a estar ahí presentes. Quizás ya no va a ser el mismo estadio, o el mismo estadio ha tenido variaciones. Hemos hablado de algunas percepciones que deportistas son vitales, por ejemplo, en las competencias próximas es posible que no esté todo el público que está acostumbrado, que no estén sus aficionados, sus fans, y hay que ir a un estadio a competir cuando la gente va a tener que ocupar un lugar de aislamiento, no son las mismas cantidades, pueden no ser exactamente las mismas horas. O sea, tener planes que permitan regular por todos los medios que el deportista sienta la compensación necesaria, aquello que puede faltarle en un inicio, porque eso va a ser un periodo, desde luego ya se irá remontando y vamos a llegar hasta donde tenemos que alcanzar un estado adecuado. Hay que abandonar a veces el victimismo, o sea, me pasó esto, ha sido terrible. Son cuestiones que pasan en la vida y que sobre las cuales quizás nadie más preparado que el deportista, que tiene que estar permanentemente logrando niveles superiores de sus propias capacidades para llegar a enfrentar una competencia. Recordemos que en el deporte existe la preparación deportiva, y la preparación deportiva se hace para llegar a tener rendimientos elevados en una competencia, pero la competencia nunca está en el entrenamiento, y eso determina que tenga un impacto extraordinario en el deportista desde el punto de vista del estrés, de la fatiga, de la incertidumbre, porque lo lograré o no lo lograré. Aún los deportistas más brillantes, a veces siendo corredores, algunos de esos ejemplos, siendo corredores eminentes y excelentes, se han quedado sentados a la hora de la arrancada. Es un momento extraordinario. Los mejores resultados deportivos no se dan en entrenamiento, se dan en competencia. Y eso habla de la alta presión que tiene la competencia sobre el deportista. Otro de los temas es la necesidad de buscar ayuda y refuerzo. Buscar ayuda y refuerzo en quienes nos rodean. Tenemos una formación cultural que advierte que uno tiene que ser capaz de resolver sus problemas. Sin embargo, somos una especie gregaria, somos una especie de colectivo y no podemos sentirnos mal porque tengamos necesidad de un apoyo, de una ayuda, y esa ayuda sea vital para lograr lo que nos hemos planteado. Hay que tener un estado de confianza muy extraordinario. Hay una nueva contextualización de las relaciones cuando vamos a empezar de nuevo. Es un reencuentro con el entrenador, un reencuentro con los demás miembros de la actividad deportiva, los árbitros, los compañeros, los amigos nuestros que van a entrar en relación con el deportista y que van a determinar o no ciertas alientos a que él continúe y busque y sea propicio llevar a cabo esto. O sea que es una tarea delicada, una tarea de expertos para ir tapando aquellas grietas que pueden dar lugar a que no siempre esté el máximo esfuerzo, no siempre esté la máxima motivación para lograr un programa deportivo que se tuvo que abandonar como consecuencia de la pandemia. O sea, tenemos que tener todo esto en cuenta, y es una lucha fundamental entre las condiciones que están creadas y nosotros mismos, la capacidad del deportista para asumir el cambio y llevar a cabo sus propias metas, y todo eso con un costo elevado
desde el punto de vista de toda su existencia, porque hay que llevar a cabo fuertes sacrificios, aislamiento, ahora en el plano de otras cuestiones, y lograr así recabar y volver a alcanzar los niveles que hubieran podido tener de rendimiento el deportista si no hubiera pasado este fenómeno.